Durante años, el riesgo cardiovascular se ha entendido como la suma de unos pocos factores clásicos. De manera consecuente, se han tratado a pacientes muy distintos con estrategias muy similares, como si todos compartieran el mismo perfil de riesgo. Sin embargo, la práctica clínica ha demostrado que pacientes con perfiles parecidos no siempre evolucionan igual. Incluso con un tratamiento correcto, muchos siguen presentando eventos cardiovasculares. Esto ocurre porque el riesgo cardiovascular no es uniforme, sino heterogéneo, y depende de mecanismos diferentes que no predominan de igual manera en todos los pacientes. Hoy la clave no es solo identificar quién tiene riesgo, sino entender qué tipo de riesgo tiene cada paciente y qué mecanismo está impulsando su progresión. Este enfoque abre la puerta a una medicina personalizada capaz de mejorar realmente el pronóstico cardiovascular. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la realización y modera Miriam Martín Toro, cardióloga clínica en el Hospital Universitario de Puerto Real en Cádiz, que se estrena como moderadora en esta temporada. Muy buenas, Miriam, bienvenida a Cardio Podcast. Buenas, Alicia, muchas gracias. Bueno, Miriam, hoy te estrenas hablando sobre los diferentes fenotipos relacionados con el riesgo cardiovascular, un tema de gran actualidad y muy relacionado con la personalización de la medicina en el ámbito de la cardiología preventiva y que interesa a todos los cardiólogos que tratan la patología aterosclerótica. Pues así es, Alicia. Hablar hoy de prevención cardiovascular exige ir un paso más allá de la estratificación convencional. Exige aprender a fenotipar el riesgo, es decir, identificar qué mecanismo predomina en cada paciente, qué señal biológica nos está hablando con más fuerza, qué trayectorias pronósticas pueden esconderse bajo una misma categoría y, sobre todo, cómo traducir todo eso en decisiones terapéuticas más precisas, más individualizadas y, en definitiva, más eficaces en cada paciente. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. El contenido de este episodio está dirigido a profesionales sanitarios con capacidad de prescripción de medicamentos. Y antes de entrar en materia, vamos a saludar a los tres invitados que nos acompañan en esta mesa. Alberto Cordero Fort, cardiólogo del Hospital Universitario de San Juan en Alicante. Muy buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal? También está Lucía Matute Blanco, cardióloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y coordinadora científica de este espacio. Muy buenas, doctora. Muy buenas, Alicia. Y Armando Terino Manzanas, cardiólogo del Hospital Universitario de Cáceres. Bienvenido de nuevo, Armando. Muchas gracias. Creo que hacer un cardio podcast sobre este tema tiene mucho sentido, porque estamos asistiendo a una auténtica redefinición del riesgo cardiovascular. Cada vez hay más evidencia sobre el mal llamado riesgo residual y factores de riesgo cardiovascular emergentes, pero el reto ya no es solo conocerlos, sino saber integrarlos en la práctica diaria, ya que todos los días vemos como pacientes aparentemente similares no tienen el mismo pronóstico ni responden igual a nuestras intervenciones, como has comentado en la introducción, Alicia. Por ello, en este primer bloque quiero hablar sobre fenotipar el riesgo vascular en todo el continuum de la enfermedad cardiovascular, en pacientes tanto con evento previo como sin ello. Y la primera pregunta se la quería preguntar a Alberto. ¿Qué significa para ti fenotipar el riesgo cardiovascular y cómo crees que podemos hacerlo a diario en nuestras consultas? Muchas gracias, muy buena pregunta. Con esto podríamos estar hablando todo el episodio prácticamente, pero realmente yo creo que esto es poner una parte de sentido común, una parte de los conocimientos que han ido surgiendo en los últimos años, incluso aplicar, llevándolo al extremo, las técnicas más precisas de inteligencia artificial y cosas que están hoy en el día a día. Pero realmente entender que no todos los pacientes con síndrome coronario agudo o con enfermedad cardiovascular son iguales es algo obvio, ¿verdad? Porque todos vemos pacientes desde debut muy precoz asociado a lo mejor a un solo factor de riesgo o ningún factor de riesgo convencional, y el grueso de los pacientes que a lo mejor son de una edad más avanzada y que han acumulado varios factores de riesgo durante los años. Y entender que no son iguales ni en la forma de presentarse, ni en la forma que los manejamos, y sobre todo la forma de prevenir que no les vuelva a pasar, la prevención secundaria o el tratamiento de la enfermedad, es muy importante para ajustar mejor qué es lo que tenemos que hacer. Así es, Alberto, completamente de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que partimos siempre que después, por ejemplo, en prevención secundaria, después del evento, siempre hacemos el mismo patrón sota-caballo-rey con los pacientes al momento de la alta hospitalaria
y realmente, ya sea en la consulta de cardiología o en prevención secundaria o en rehabilitación cardíaca, al final tenemos que ajustar este fenotipo y no dar la misma pauta para todos, ¿no? Analizar pues si es un perfil más de tipo inflamatorio o es un perfil más que hablemos de un síndrome cardiorrenometabólico, pacientes que igual únicamente su factor de riesgo es tener una lipoproteína alta y antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, y dirigir ahí realmente el tratamiento, ¿no? Y qué intervención vamos a realizar con cada uno de estos pacientes en prevención secundaria, y por otro lado en prevención primaria estratificar también algo mejor el riesgo, ¿no? Porque bueno, tenemos herramientas actualmente que nos dan un punto de partida, pero yo creo que podemos, tienen ciertas limitaciones, nos podemos apoyar en ellas, ¿no? En los scores de riesgo y demás. Pero bueno, yo creo que todavía nos podemos apoyar mucho en la imagen o en parámetros analíticos, estudios más extensos que nos permitan perfilar mucho mejor el riesgo. Bueno, yo creo que estamos viviendo una evolución muy clara en los últimos años, y las guías europeas es verdad que como base nos ponen a ese paciente que ha comentado Alberto con los factores de riesgo cardiovascular clásicos, pero se nos quedan cortos. ¿En qué se nos quedan cortos? En que estamos tratando, como habéis dicho, pacientes que no son iguales ni en su forma de presentación ni en su carga de fenómenos fisiopatológicos que subyacen a ese evento cardiovascular. Por ejemplo, hay fenómenos más inflamatorios, y lo estamos aprendiendo no solo con las técnicas, sino también con los tratamientos, ¿no? Tenemos ya tratamientos que modulan la inflamación y que reducen eventos sin tocar el LDL, que nos han enseñado que la aterosclerosis no solo es LDL, ¿no? Y ahí tenemos otras herramientas, como puede ser marcadores más estrictos desde el punto de vista genético, que luego comentaremos, ¿no? La lipoproteína A que está ahí, la PCR ultrasensible, interleuquina 6, ApoB, ¿no? Tenemos más herramientas para identificar qué paciente se va a beneficiar y hacerle un traje a medida al paciente. Yo quería preguntaros también qué creéis que nos impide hoy el aplicar una medicina cardiovascular realmente personalizada. ¿Qué barreras encontráis día a día en vuestras consultas? Pues al final en el día a día yo creo que vamos muy dirigidos a los objetivos generales. No estamos realmente haciendo una valoración, ya como hablamos, pormenorizada, y esto al final yo creo que sería fácil romper estas barreras, por un lado estableciendo protocolos, ¿no? Que nos permitiese tener una medición, o sea, tener por ejemplo en un control de analítico del paciente en consulta, pues tener un control analítico con extenso, no solo con un perfil básico sino con otros parámetros como hablaba Armando, pues no, con la PCR ultrasensible, con LPA, ApoB, también los índices, ¿no? Aterogénicos, que nos den un poco más una información de cómo ajustar realmente el tratamiento en estos pacientes y hacia dónde encaminarlo. Yo creo que ya lo hemos hablado con Armando también y con Alberto, ¿no? Que al final tenemos la visión todavía muy LDL centrista, vamos allí dirigidos y oye, igual no echamos la atención suficiente a la elevación de triglicéridos, que podemos abordar por ahí el riesgo, ¿no? Y yo creo que aquí pues establecer protocolos que nos puedan ayudar en este sentido. Yo creo lo que dices, ¿no? ¿Por qué fenotipamos la insuficiencia cardíaca según la FEBI y no fenotipamos al paciente con cardiopatía isquémica según todos los actores que hay implicados en la aterosclerosis, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos todo como si fuera fracción de eyección preservada, cuando, por ejemplo, no es lo mismo una fracción de eyección preservada que una fracción de eyección reducida, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tenemos que modular ese paciente y ojalá en un futuro podamos modular ese tratamiento también y no dar café para todos a un paciente que no se va a beneficiar a lo mejor tanto como otro, ¿no? Totalmente. ¿Creéis que las técnicas de imagen pueden jugar algún papel en este fenotipado, en esta personalización del riesgo de nuestros pacientes? Indudablemente, porque tenemos técnicas de imagen que nos permiten, cada vez podemos ver la placa y la carga inflamatoria, como el FIE score, y nos dan mensajes que llevamos mucho tiempo intuyendo, pero que nos lo vienen a demostrar, ¿no? Que el evento cardiovascular no acontece solo en los pacientes que está a puntito de la placa fisurarse y romperse, sino que, por ejemplo, en el estudio Orphan, eran pacientes que no tenían aterosclerosis obstructiva y que podemos pasar un poquito de largo, no en que ese paciente vaya a tener o le podamos poner ciertos tratamientos, sino seguramente se beneficie de otros tratamientos antiinflamatorios y modificadores que sí utilizamos para pacientes con evento cardiovascular, ¿no? ¿Por qué diferenciar entre evento cardiovascular y alto riesgo o prevención mal llamada primaria, ¿no? Si al final se continúa uno con otro y lo vemos, ¿no? Que el día antes del infarto un 80% son de bajo riesgo, ¿no? O sea que tenemos que diferenciar un poquito eso. Totalmente, ¿no? Yo creo que tenemos que abandonar ese concepto de prevención primaria y prevención secundaria si entendemos que la enfermedad cardiovascular es un continuo, ¿no? Como hemos dicho.
Y por centrar un poquito, Alberto, ¿nos puedes resumir qué fenotipos de pacientes destacarías tú? ¿Cómo podríamos hacer una buena clasificación de esos fenotipos, ¿no? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, yo un poco también al hilo de lo que decía Armando, igual que decimos pacientes con insuficiencia cardíaca preservada o reducida, la fracción de eyección, también hacemos en fibrilación auricular la carga de fibrilación auricular. Podríamos extrapolar la carga de aterosclerosis, ¿no? En ese contexto o continuo que hablamos por ejemplo en primaria y secundaria, pero la línea de medio hay un gris ahí que no sabemos muy bien definir. Y incluso las guías nos dicen de riesgo extremo para los que tienen más carga, aunque has tenido solo un infarto, ya puedes tener un riesgo extremo si tienes también enfermedad arterial periférica u otras cosas. Así que este concepto de prevención primaria y secundaria yo creo que cada vez está más olvidado, porque además tenemos muchos estudios que han cogido justo los pacientes del medio y que nos dan evidencia de que esos pacientes realmente son de alto riesgo. Pero respecto a lo que decías de fenotipos de pacientes con enfermedad cardiovascular, yo creo que todos tenemos en mente el paciente con alto riesgo trombótico, que es el paciente con un síndrome coronario agudo, en el que tenemos evidencia súper sólida de tratamiento con la doble antiagregación, la anticoagulación en las primeras olas, y cada vez pues, más evidencia de cómo ajustar la pauta de antiagregación a más largo plazo o más corto plazo en función del riesgo hemorrágico de los pacientes. Yo creo que ese es un grupo grande de los que vemos en el día a día. Tenemos pacientes en los que prima el riesgo inflamatorio. Tenemos muchos pacientes que tienen infarto con un LDL normal, no tienen diabetes y sabemos que tienen esto que llamamos prediabetes, tabaquismo, factores de riesgo que no se reflejan tanto en la analítica, pero hay un componente inflamatorio que no sabemos muy bien cómo medir y cómo tratar, y esto lo podríamos hablar después probablemente, pero que sabemos que está ahí, ¿verdad? Tenemos otros pacientes claramente con alteraciones metabólicas, y estoy pensando, yo creo que tenemos todos en mente pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensión resistente, SAOS, ese paciente que vemos mucho. Y luego otro grupo, que a veces es el paciente más evolucionado, que es el paciente cardiorrenal, que lleva asociada a la disfunción ventricular, la disfunción renal, que no sabemos muy bien cómo manejar, sabemos que es el paciente más complejo para ajustar dosis, para indicar tratamientos, y que nos obliga muchas veces a trabajar en conjunto con otras especialidades, que es muy enriquecedor porque nos ayuda a aprender mucho de estos pacientes que nos vuelven locos en el día a día y que nos hacen la práctica clínica muy interesante pero muy compleja. Y yo, fíjate, yo añadiría, con todo lo que hemos dicho, no sé qué os parece, pero yo añadiría uno que es la base de todos los fenotipos que hemos dicho, que es el paciente en el cual desarrolla aterosclerosis y muchas veces lo podemos ver por mecanismos indirectos, pero no lo tenemos comprobado, ¿no? Pero sabemos que la está desarrollando. Lleva muchos años desarrollando aterosclerosis y a nosotros nos llega ya con el evento cardiovascular. Lo hemos visto, calcio score, has comentado técnicas de imagen, ¿no? Yo creo que un fenotipo fundamental es el paciente que tiene aterosclerosis no obstructiva, porque claramente en un futuro es ese el que se va a beneficiar y no va a desarrollar aterosclerosis obstructiva y todos esos desarrollos de insuficiencia cardíaca y demás que van a venir después. Totalmente de acuerdo con vosotros. Y Armando, a ti que te gusta mucho la inteligencia artificial y sabes mucho, ¿no?, al respecto, ¿tú crees que nos podría ayudar a hacer un buen fenotipado de los pacientes en la práctica clínica? ¿Lo podríamos incorporar como una herramienta que realmente nos ayudara a ver qué riesgo predomina en ese paciente? Pues yo creo que sí, porque todo lo que hemos hablado en este rato se nutre de poderlo meter en un algoritmo, y en ese sentido tenemos ejemplos cercanos en los cuales meter lipoproteínas A y estratificar con herramientas de Machine Learning lipoproteína A da una mejor caracterización del riesgo, pero son datos y biomarcadores que podemos integrar y establecer escalas adaptadas a nuestra práctica diaria, a nuestro hospital, a nuestra comunidad, en la cual predominen distintos fenotipos y claramente nos puede ayudar. Nos puede establecer clústeres que nosotros de forma convencional no sabemos establecer o no estamos viendo. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos debatiendo sobre la importancia de identificar el fenotipo de riesgo cardiovascular de los pacientes con Alberto Cordero, Lucía Matute y Armando Terino. Pero Miriam, una vez que hemos entendido mejor qué tipo de riesgo tiene un paciente, la siguiente pregunta es un poco inevitable, ¿no? ¿Qué cambia realmente en la forma de tratarlo?
Pues muy buena pregunta, Alicia, para esta segunda parte del debate, ya que durante mucho tiempo hemos tratado a todos los pacientes tras un síndrome coronario agudo con estrategias bastante homogéneas, ¿no? Estatina, antiagregación, IECA, beta bloqueante y control de factor de riesgo cardiovascular clásico. Ese enfoque, que ha sido fundamental, también ha alimentado una cierta lógica, pues como hemos dicho antes, ¿no? De café para todos, que probablemente explica el por qué seguimos viendo reventos, incluso en pacientes aparentemente bien tratados. Si aceptamos que no todos los pacientes tienen el mismo tipo de riesgo, pues la consecuencia lógica es que tampoco todos deberían recibir exactamente la misma intensidad ni el mismo tipo de intervención, ¿no? Como ha adelantado también antes Alberto. En este segundo bloque queremos aterrizar precisamente esa idea y por ello les quería preguntar a Lucía y a Armando ¿qué creéis vosotros que cambia en la práctica cuando identificamos el fenotipo de riesgo y cómo se traduce eso en decisiones terapéuticas concretas, al grano? Como bien dices, Miriam, al final tenemos que pasar de la estrategia del café para todos a realmente tratar este riesgo que hasta ahora hemos llamado, mal llamado, como dices, riesgo residual, que no es realmente el riesgo residual, sino que es el riesgo que no hemos detectado y que no hemos sabido abordar, ¿no? Entonces, de cara a... tenemos que enfocar los tratamientos dirigidos a los perfiles de riesgo que detectemos. Pues en el paciente más inflamatorio, que paciente con PCR alta, pues probablemente tenga, con determinación de PCR alta, probablemente, esto también lo podemos discutir, el papel de la colchicina en estos pacientes, ¿no? Pacientes con triglicéridos elevados, también el papel de icosapento de etilo, o el paciente con alto riesgo trombótico, prolongación de doble antiagregación. Bueno, tenemos que ir dirigiendo el tratamiento en cada uno de estos perfiles y sobre todo hacer seguimientos, ya sea en programas de rehabilitación cardíaca o en otro ámbito, pero por ejemplo en los programas de rehabilitación cardíaca dirigidos a cada perfil de paciente, ¿no? Porque nos encontramos que hacemos programas de rehabilitación cardíaca muchas veces dirigidos a todos los pacientes que pueden formar parte del programa, pero claro, muchas veces el propio paciente, ¿no? Te dice muy bien las charlas educativas en cuanto a control de colesterol, control de triglicéridos y demás, pero yo no me encuentro encajado dentro de este tipo de paciente que comentas que ha tenido un infarto como yo, pero en mi caso pues puede ser por una carga familiar o puede ser, ¿no?, por antecedentes familiares. Entonces es imprescindible, en primer lugar, lo que hemos hablado en el primer bloque, identificar correctamente al paciente y a partir de ahí abordar la estrategia terapéutica, que no va a ser lo que hemos estado haciendo hasta ahora de café para todos, como bien has dicho, sino ir dirigiendo a cada perfil. Y respecto a los tratamientos que has comentado, yo creo que lo ha comentado Lucía, ¿no? El icosapento etilo creo que establece un puente de unión entre todos los fenotipos de los que hemos hablado, ¿no? Entra dentro de un fenotipo inflamatorio porque es un fármaco, entre otras cosas, eminentemente antiinflamatorio, que mejora todo el perfil prostaglandínico de nuestro paciente. Es un perfil es un fármaco con un perfil antitrombótico también muy marcado, que lo demuestran los estudios, sobre todo el análisis en síndrome coronario agudo, que separa las curvas cuando suspenden la doble antiagregación, con lo cual nos da una herramienta un poco mecanicista de su mecanismo de acción. Y bueno, el viaje ha sido el tratar el café para todos, el tratar pacientes tratando dianas terapéuticas y moléculas que van dirigidas a un perfil o a un determinante analítico concreto, hacia fármacos que traten de forma completa a nuestros pacientes y mejoren todo su perfil cardiorrenometabólico, si lo queremos llamar así, ¿no? Que reduzcan inflamación, que reduzcan trombosis, que mejoren el perfil metabólico, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, pero incluso pensando en el REDUCE-IT, los criterios de inclusión no es síndrome coronario agudo, ¿verdad? Ni enfermedad cardiovascular o alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular y tener los triglicéridos altos pero no mucho y el LDL bajo. O sea que no son todos los pacientes. Y ya va mucho en este enfoque, ¿no? De seleccionar a los pacientes que han llegado a la enfermedad cardiovascular probablemente por otra vía o que no tenemos controlada esa otra vía. Y estoy pensando también, pues, Prasugrel. Prasugrel fue superior a clopidogrel, menos en los que tenían 3 características en concreto. Y los betabloqueantes que hemos utilizado toda la vida, la SEC y ECNIC, han hecho un estudio súper potente para decirnos que no, que solo un grupo va bien y que los otros incluso pueden ir peor, ¿no? O sea que ya estamos modificando mucho o identificando fenotipos o personalizando mejor cosas que hemos hecho. Porque parece que estemos hablando mal, pero las guías han sido un gran avance. Vosotros que sois de los jóvenes, yo ya no, pero yo ya he vivido la época de las guías, pero mis profesores no tenían las guías, y si era mucho más la experiencia, esto siempre hemos hecho así, protocolos locales, pero realmente las guías han sido un gran avance y yo creo que el futuro de las guías va a ir haciéndose eco de estos estudios que cumplen unos criterios de inclusión más precisos o más buscando identificar los pacientes que más se van a beneficiar de las nuevas terapias que van a venir.
Y respecto a eso que dices, yo creo que el REDUCE-IT todos los subanálisis que tiene es un claro ejemplo de fenotipado de pacientes en múltiples escenarios clínicos. Tiene síndrome crónico agudo reciente, cirugía cardíaca, enfermedad vascular periférica, ¿no? Tiene múltiples fenotipos que nos pueden ayudar a iniciar estos tratamientos en ese grupo de pacientes, estando seguros de que el beneficio pronóstico que les damos es claro, ¿no? Yo quería terminar esta parte, este bloque, y hacer una propuesta, o a ver qué pensáis, ¿no? Porque me he quedado con la idea de lo que ha dicho Lucía, ¿no? De incluso hacer programas de rehabilitación cardíaca específicos en función de ese traje que predomina en el paciente en concreto. Y con respecto al sobrepeso y la obesidad, que yo creo que es un cajón que todavía no tenemos bien controlado, ¿no? Muy bien el riesgo trombótico, bien el paciente cardiorrenal incluso, ¿no? Lo tenemos bien encajado, pero a veces el sobrepeso y la obesidad lo encajamos como dentro de riesgo metabólico, pero ¿creéis que debe ser un fenotipo concreto? Ya que hoy tenemos herramientas específicas, ¿no? Para tratar el sobrepeso y obesidad, hemos demostrado beneficio cardiovascular con diversas moléculas, incluso hacer programas de rehabilitación cardíaca específicos para ello, porque mi sensación es que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y es algo que no estamos ni siquiera planteándonos. Pues yo creo que sí, pero es probablemente uno de los fenotipos más amplios y que engloba a más y que más se solapa con otros, porque un tercio de los pacientes con infarto tienen obesidad, el otro tercio tiene sobrepeso y solo un tercio no tiene, o tiene un peso normal, pero muchas veces es el más frágil, el más anciano, con cáncer o con tabaquismo muy activo de enfermedad pulmonar y por eso están delgados también. O sea que realmente el sobrepeso o la obesidad engloba a un grueso de pacientes tan grande que se solapa con el riesgo trombótico, con el riesgo inflamatorio. De hecho, la obesidad se entiende como un estado proinflamatorio, protrombótico en sí mismo. Y los ensayos clínicos que han buscado el beneficio de estos fármacos han tenido unos criterios de inclusión súper amplios. Yo estoy pensando en alguno de semaglutide, que era insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, o insuficiencia cardíaca preservada, o enfermedad coronaria índice de masa corporal por encima de 27, que son unos criterios tan amplios que probablemente englobas a muchísimos fenotipos, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, estamos englobando en ese fenotipo muchos otros que podemos abordar por otras vías, pero yo creo que también es importante que a día de hoy nos centremos, o sea, que también añadamos el valorar, que igual no lo estamos haciendo tanto hasta ahora, el abordar este riesgo relacionado con la adiposidad, síndrome cardiorrenometabólico, que en este conjunto, ¿no? Porque como ya bien ha dicho Alberto, pues al final tenemos ensayos clínicos que han demostrado beneficio de moléculas como semaglutide, ¿no? En estos pacientes. Y ya no solo en la intervención terapéutica farmacológica, sino también, pues lo que hablamos, igual dirigir programas de rehabilitación cardíaca en cuanto al entrenamiento físico más dirigido a estos pacientes que pueden tener un primer, pues que tienen un desacondicionamiento periférico importante, pueden tener un primer umbral también muy precoz y que igual tenemos que dirigir más aquí el entrenamiento aeróbico, también trabajar en el entrenamiento de fuerza, no para al final del programa, o ya no solo al final del programa, sino que ya en la fase 3 y más en su evolución, pues también le ayude en su día a día, ¿no? Al final, que es lo que pretendemos, y eso, ir más allá del tratamiento farmacológico con la ayuda que nos da, en este caso, el entrenamiento físico supervisado en la unidad. Totalmente de acuerdo. Para cerrar este episodio, os quería preguntar a cada uno de vosotros qué haréis con los siguientes fenotipos concretos de pacientes, ¿no? Y vamos a ir uno a uno. Empezamos con el primer paciente, se lo planteo a Armando, a ver qué opina. Paciente tras evento coronario agudo, LDL bien controlado, pero PCR ultrasensible de 3. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué fenotipo tiene? ¿Qué busco? ¿Qué trato? Venga, tú me preguntas y yo te pregunto. Dame un poquito más de datos. No hay más datos. ¿No hay más datos? Nos quedamos con postsíndrome agudo LDL controlado. Vale. Es decir, es un fenotipo inflamatorio en el cual lo que tenemos que buscar son dianas antiinflamatorias con evidencia cardiovascular. Pues salvando las distancias que nos piden por el índice de posicionamiento terapéutico, pues sería un buen candidato si cumpliera los triglicéridos a día de hoy de 150, veremos en el futuro. Sería un buen candidato icosapento etilo, ¿no? Postsíndrome coronario agudo, el subanálisis ya lo hemos comentado, subanálisis del REDUCE-IT logra una reducción del riesgo en términos absolutos que le arroja un NNT de 11, con poquitos eventos adversos, no más riesgo de sangrado, de hecho menor riesgo de sangrado en el grupo del icosapento etilo, y que en un paciente con una PCR ultrasensible de 3 claramente sería un paciente que se beneficiara. ¿Y eso por qué? Porque tenemos ultra demostrado, archi demostrado, le podemos poner todos los archis y todo lo que haya por delante, que es un paciente que tiene más restenosis del stent, que es un paciente que tiene más eventos cardiovasculares, que es un paciente que en definitiva se muere más, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar dianas pronósticas para ellos. Ahora te digo que se tiene
paciente tiene unos triglicéridos de 151. Pues entonces me lo dejas en bandeja para ponerle icosapento de etilo. Seguimos con el siguiente paciente, paciente diabético, enfermedad renal crónica, obesidad visceral, enfermedad coronaria establecida. Alberto, ¿qué fenotipo tiene este paciente? Igualmente, ¿qué priorizo en el tratamiento de este paciente? Bueno, yo creo que ahí está el metabólico por la obesidad y cardiorrenal, que a lo mejor puede competir un poco, pero como he dicho antes, esto es que se solapa, es que pacientes sin obesidad ni sobrepeso tenemos tan pocos ya, ¿verdad? Sobre todo cuando debutan. Luego, gracias a vuestras unidades de rehabilitación, mejoran mucho en esa parte del peso y el metabolismo, pero realmente cuando debutan tenemos tantísimos que es un paraguas que engloba a muchos. Pero yo creo que hoy en día tener un paciente con enfermedad coronaria, diabetes, insuficiencia renal sin un SGLT2 es muy difícil de defender, que todos esos pacientes deberían llevar. Igualmente, sobrepeso y enfermedad coronaria, tenemos los datos del SELEC, que independientemente de la diabetes, semaglutida mejora tanto el pronóstico, la incidencia de complicaciones cardiovasculares. Insuficiencia renal también semaglutide oral y subcutánea mejora. O sea que yo creo que la combinación de los dos es un ataque, como queráis ver, bimodal o como se llame estas cosas, pero es atacar las dos bases fisiopatológicas que sabemos que mejor se controlan con fármacos y más mejoran el pronóstico. Yo creo que esos pacientes es indudable que debe llevar un ISGLT2 y semaglutide, que es el análogo del GLP-1 que tenemos más evidencia, pero como sabéis que es una familia que está creciendo mucho y probablemente vamos a tener más evidencia en esta familia. Totalmente de acuerdo, Alberto. Y termino con Lucía, paciente joven con historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, en familiar de primer grado y LPA alta, aún sin evento. Lucía, fenotipo del paciente, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos anticipamos al evento, ¿no? Que será el real beneficio de la prevención? Eso es, ahí al final ahí está el reto, ¿no? Aquí seguimos el continuo de la prevención y de la enfermedad aterosclerótica e intentar evitarle el evento. Pues en estos pacientes con LP alta, reclasificar su riesgo, que habremos medido mediante las calculadoras que tenemos ahora, su riesgo cardiovascular, pues con el nivel de LPA reclasificar el riesgo y a partir de ahí pues ajustar los niveles de LDL, ¿no? Asociado al riesgo que determinado por la propia elevación de la LPA. A partir de ahí controlar el resto de factores de riesgo también que estén presentes y plantear también en este escenario, no sé, esto ya si puede, a día de hoy no tenemos gran evidencia ni las guías nos dan una recomendación clara sobre el papel que puedan jugar aquí también los scores de riesgo poligénicos, si pudiesen jugar también aquí un papel para afinar aún más en la clasificación del riesgo de estos pacientes. Y luego la otra cuestión también, que la lanzo también aquí en la mesa a debatir, porque yo misma también tengo muchas dudas, el papel que juega la aspirina en estos pacientes, ¿no? Paciente joven que aún no tenía un evento, que vale, tiene unos antecedentes familiares y una LPA alta, ¿le empezamos aquí aspirina o...? Yo creo que es el gran reto, ¿no? El gran reto de esta mesa, el gran reto de la cardiología preventiva, ¿no? Este paciente o esta paciente es el grandísimo reto nuestro. Respecto a los scores poligénicos, mi opinión es que en este grupo de pacientes, en función de los niveles de LPA, podamos o se puedan beneficiar en términos diagnósticos y de tratamiento de hacer un score poligénico, un score que incluya los polimorfismos de LPA, que sabemos que hay dos polimorfismos claramente asociados a elevaciones extremas de lipoproteína y que puedan cambiar la terapéutica, como ha dicho Lucía, a estos pacientes. En tema de aspirina tenemos el Aspri y el MESA, que en esos polimorfismos presentan unos NNT bastante beneficiosos en esos términos, y lo que está claro es que a día de hoy pues tenemos que optimizarle el resto del riesgo, tanto diagnóstico, ir a técnicas de imagen sí o no, ecos carotidias, femorales, etcétera, medición de PCR, inflamación, y en función de eso adaptar el tratamiento. Pero este es el gran reto y es lo bonito del futuro, vamos. Bueno, pues después de estas preguntas para quesito de Trivial Cardiológico, nos vamos a despedir. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias, Alberto, Lucía y Armando, por haber estado aquí con nosotros y compartir vuestra experiencia en este campo. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. El contenido de este episodio está dirigido a profesionales sanitarios con capacidad de prescripción de medicamentos. Bueno, Miriam, de todas estas conclusiones que habéis ido apuntando durante el episodio, ¿cuál quieres destacar? Bueno, primero dar las gracias a mis compañeros y amigos, ¿no? Lucía, Armando y Alberto, por acompañarnos en este nuevo Cardiopodcast. Y bueno, como conclusiones, pues yo creo que podemos dejar clara la idea
que fenotipar el riesgo cardiovascular significa pasar de una visión uniforme del paciente a una caracterización más precisa de los mecanismos que condicionan su pronóstico y que los scores clásicos pues siguen siendo útiles, pero que no son suficientes para captar toda esa heterogeneidad del riesgo global, que los diferentes biomarcadores y las técnicas de imagen pues nos pueden ayudar a refinar ese perfil y a identificar qué tipo de riesgo predomina en cada paciente. Y eso no es un ejercicio teórico, sino que tiene implicaciones terapéuticas directas, porque nos permite ajustar mejor la intensidad, la diana y la monitorización de los diferentes tratamientos que instauramos. En definitiva, avanzar hacia una medicina personalizada en el ámbito cardiovascular significa dejar atrás ese café para todos para tratar mejor a pacientes distintos y reducir de forma más eficaz sus reventos. Pues con este último apunte terminamos. Miriam, mil gracias también a ti por traer este tema al Cardio Podcast. Y ya sabéis que podéis encontrar todos los episodios anteriores en nuestra playlist y escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, entre otras plataformas. Así que nada, os apuntamos la bibliografía recomendada de cada episodio también en nuestra web de scardiología.es y volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.